Buenas tardes, buen domingo. ¿Cómo están ustedes? Otra vez acá, charlando de las cosas que nos importan. Desde ya, con el apoyo en la parte técnica de Claudio Acevedo y conmigo, Pablo Mar Morato, que me ayuda a preguntar, a reflexionar y también es nuestro productor. Hoy nos vamos a preguntar ¿por qué la plata no llega? Y esto viene de un blog que yo leí, de un artículo en un blog que sostiene Jesús Rodríguez. Y para empezar a charlar de esas cosas y a dónde nos llega, invité a Jesús Rodríguez, obviamente. Tengo que decir que es un economista que egresó de la Universidad de Buenos Aires, fue diputado nacional por el radicalismo y ministro de Economía de la Nación, y en la actualidad es miembro de la Auditoría General de la Nación. Y a un ex compañero suyo de la facultad, que hoy trabaja en Clarín, a quien ustedes seguramente han leído muchas veces, es Daniel Fernández Canedo, economista igual que Jesús, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y que además es editor en jefe del diario Clarín. Gracias por venir a los dos, muchas gracias, es un gusto. Las anécdotas que oía antes y que no voy a repetir eran muchas y muy graciosas. Qué mesa que armamos hoy, no es por mesa. mérito, pero bueno. Bueno, ¿querés contarnos un chiquito, Jesús, qué te inspiró a escribir ese artículo? Sí, cómo no. En la auditoría, que tiene un colegio de auditores que yo integro, en representación de la Cámara de Diputados, tiene una misión fundamental que es aprobar la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? Que es post. Exactamente. No la revisa antes. Así es. Que es analizar cómo el Poder Ejecutivo ejecutó el presupuesto que el Congreso aprobó. Eso lo tiene que hacer todos los años. En pocos días más, esta semana o la que viene, vamos a empezar a discutir la cuenta del año 2015, que es el último ejercicio ejecutado, administrado por la presidenta Kirchner y su equipo. Y eso es un análisis técnico muy severo, muy riguroso, muy profundo, de mucha gente, muy capacitada, y que se hace público. ¿Por qué es importante esto? Por muchas razones. La primera, porque es una obligación de la Constitución. La segunda, porque están involucrados los recursos públicos. Y la tercera, porque en algunos lugares del mundo trae consecuencias incumplir esto. Y si no, miremos a nuestro vecino Brasil, que así empezó la historia de la destitución finalmente de Dilma Rousseff. Entonces, lo que yo digo en ese artículo muy sintéticamente es: tenga en cuenta que cuando el Poder Ejecutivo lleva adelante inversiones, después podemos discutir de muchas otras cosas, pero estoy respondiendo directamente a tu pregunta. Cuando lleva adelante inversiones, gastos de capital, no pagar la luz o pagar el salario o los saberes jubilatorios, la ley establece, determina, prescribe que tiene que haber un análisis objetivo de por qué se asignan esos gastos de inversión a esa inversión en particular. Y no a otra. ¿Por qué una escuela en Córdoba y no un hospital en Santa Cruz? Porque todo el mundo tiene razones para decir el hospital es necesario en Santa Cruz y otro puede decir, pero la escuela también es necesaria en Córdoba, y así podemos la ruta o la represa o el puente o lo que sea. Bueno, la ciencia económica tiene una definición sobre esto, que la normativa argentina la incluyó, que es la Ley de Inversión Pública, que establece que usted va a invertir y para llegar a una inversión lo que tiene que hacer es un análisis objetivo que se llama la tasa interna de retorno, se calculan los costos, los beneficios directos e indirectos, etcétera, etcétera. Entonces uno hace un ranking de proyectos.
y dice, de acuerdo a criterios económicos y sociales, porque no es una cosa hecha como si estuviéramos en una empresa, el orden de prioridades es este. Y entonces, es una mirada política. fundada en criterios económicos. Exactamente. No es arbitrario, no es discrecional. Eso dice la ley. O no debería serlo. El problema es que la ley no se cumple. Claro. Daniel, a ver, te salís de la vaina. No, yo hice los deberes y leí Nuevos Papeles y leí la nota de Jesús, donde plantea dos cosas, me parece interesantes. Aparte de lo que él hablaba de priorizar determinadas inversiones, una es el cumplimiento efectivo de esas inversiones. Cuánto de la inversión se desembolsó en términos de plata y cuánto de esa inversión se tradujo en la concreción concreta de la inversión, ¿no? Donde hay casos, algunos realmente sorprendentes, donde se desembolsó toda la plata y no se hizo prácticamente nada. ¿Tenés algún ejemplo? Vos planteaste un ejemplo. Sí, hay muchos. Bueno, pero uno para que la gente entienda. Y bueno, por porque- ejemplo, obras de vialidad que no se hicieron y se pagaron. Sí. Sí. Y se pagaron, eso es lo peor. Y después lo otro es el tema que plantea Jesús de que en la Argentina, ¿no? Que esto es general, me parece, no solo hacia la auditoría, sino en general el tema es que hacemos las leyes y lo básico que no se cumplen, ¿no? O sea, tenemos una larga gimnasia en esto, ¿no? De hacer leyes en muchos casos como si fuesen para Dinamarca y no las cumplimos, digamos. Pero fíjate, déjame hacer un ejemplo Sí, de por dale, qué dale. esto es relevante. Las obras hidroeléctricas de Santa Cruz que fueron finalmente adjudicadas. Hubo una discusión de la licitación, se cambiaron los adjudicatarios, no importa. Pues esas obras, la Secretaría de Energía había hecho el trabajo que yo hago referencia de listar todas las obras hidroeléctricas y decir cuál tenía que ir primero y cuál después. Por una cuestión de eficacia en el rendimiento. Exactamente. ¿Cuál es la que iba a producir mejores resultados con el mismo peso invertido? Muy bien. Las dos represas del sur de la provincia de Santa Cruz estaban en el número 25 en el ranking. Pero con Era un la provincia de criterio Santa mal Cruz. entendido de lectura política, estratégica, mirada de no sé qué cosa, la discrecionalidad llevó a hacer esas obras y dejar otras atrás. Posponer, no hacer. La Nación Argentina tomó un compromiso por 5.000 millones de dólares, no sé, una cifra muy grande. Más de 4.000 millones de dólares, sí. Que ya está, y no se puede dar marcha atrás, pero es un error. Error que volveríamos a cometer, por ejemplo, ya que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, si se lleva adelante estas obras de bajo obelisco. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación que diga, mire, por estas razones, con estos costos, con esto es lo que vamos a hacer. Entonces, no es que hay buenas discrecionalidades y malas arbitrariedades. Es imperioso, necesario, que las decisiones de inversión de los recursos públicos sean el resultado de un análisis riguroso sobre cuáles son las que son más convenientes hoy y cuáles hay que dejar para mañana. Ahora, Porque termino con esto. sí, Hay un principio de economía que no se puede negar, que hay demandas infinitas y recursos escasos. exacto. En eso te quería preguntar, siendo que técnicos no nos faltan a quienes recurrir para hacer estos cálculos. De hecho, están hechos esas prioridades. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y no me digan es obvio, Graciela. Díganmelo, Daniel. No, me parece que, bueno, la Argentina tiene larga historia de la idea de la política dominando la economía, los recursos y las necesidades. Y siempre se está atendiendo cuestiones de corto plazo. Cuando uno mira lo que es el gasto público, el 60% del gasto público está explicado por los salarios del sector público y las jubilaciones. Digamos. Hay muy poco para lo que es inversión y en general la idea de todos los gobiernos es posponerlo, entre otras cosas, porque la Argentina entró en un ciclo de la política económica y de la política electoral
que determina que un año se hace algún tipo de ajuste, para decirlo de alguna forma, o se toman medidas para tratar de sanear la economía, y al otro año lo que se hace es aumenta el gasto para ganar las elecciones, ¿no? O sea, hay como un ciclo muy marcado en los últimos años de un año y un año, ¿no? Donde están en el medio de las elecciones legislativas. El ritmo de la economía se mueve un poco en el mapa que marca la política. Claro, yo ahí lo repito cada vez que puedo. Vos y yo, Jesús, estuvimos en la reforma de la Constitución del 94, donde el punto central era permitir la reelección de Menem, pero introdujimos un montón de cosas que no estaban nada mal, entre ellos la auditoría. Ahora, no nos dimos cuenta, y si nos dimos cuenta, lo pasamos por alto, de que cuando cambiábamos del régimen de 6 años, la elección de medio tiempo eran 3 años. Al llevarlo 4, la dejamos en 2. De ahí que ese serrucho sea un año, un año, un año, un año. Yo me pregunto empecinadamente si es preciso hacer una constituyente para que en tiempos de no elecciones, obviamente, se pueda modificar eso. Con una enmienda, habría que inventar cómo, porque realmente no le conviene a ningún gobierno, me parece a mí. ¿Me estás preguntando? Te estoy preguntando. Te estoy exigiendo. No te acompaño, neta. Mira, Graciela, ¿no? que te acompañé en 1000 cosas, pero esta no. No, 1000 cosas no sí, hemos discutido en el mismo lugar. Pero no me parece que el sistema político argentino esté hoy en condiciones de tener una discusión sobre una norma como una constitución que no es del día, sino que debe pensarse en perspectiva. Dicho de otra manera, puede salir cualquier cosa. Desde una monarquía hasta un régimen anárquico. Bueno, pero no porque no fuera justo, sino por las circunstancias. Decís vos. No porque no fuese necesario, sino porque la circunstancia política... Las consecuencias pueden ser... acá podemos traer, mira, en el mismo colectivo al señor Trump, a la señora Le Pen, al señor... todos juntos en un mismo lugar. Ya me asustaste, ya, ya trajiste Drácula. Ya lo logró. Bueno, pero es interesante el punto que plantea Jesús, ¿no? Porque me parece que el nivel de cómo está parada la gobernabilidad en la Argentina, bueno, es un tránsito sensible, no sé si el concepto es sensible, pero más o menos cercano, ¿no? Bueno, sigamos hablando entonces de la plata que no llega. Yo tenía una preguntita dale. Que Jesús, te la extiendo, Daniel. ¿Cómo funciona hoy el sistema de controles cruzados? Está bien, se designa una vez la prioridad de las obras y una vez que se ejecuta o que comienza a ejecutarse. ¿Cómo es el sistema este? Bueno, va a ser un poco aburrido. El control de los recursos públicos es un control que tiene básicamente el sistema a 2 patas. Uno, el control interno que lleva adelante la Sindicatura General de la Nación, que es un control de legalidad y que... Es lo que se llama SIGEN, chiquito. Está bien. Que hay síndicos, representación del Estado en aquellas empresas en las cuales hay capital estatal, YPF, Aerolínea, la ferroviaria, sí, digo para que incluso llega hasta los ministerios, me parece. Y después están los llamados síndicos jurisdiccionales, donde en cada ministerio hay un síndico de la SIGEN que reporta a la SIGEN. En un ministerio lo que hay es una muestra de lo que se audita. No se verifica todo, cada decisión un señor hace un tilde, sino hay una muestra. Y en la sindicatura de las empresas lo que los síndicos discuten es lo que pasa por el directorio y no la gestión. Un síndico no tiene que decir está bien que Aerolínea vaya a Europa o no vaya a Europa. No. Es una cuestión de gestión de la empresa. El síndico lo que asegura y verifica que los temas que se discuten en el directorio estén ajustados a derecho. Eso es el control interno.
Está bien. Luego está el control externo, que es el que lleva adelante la Auditoría General de la Nación, la AGN, que es un cuerpo colegiado que depende del Congreso, integrado por 7 personas, 3 designadas por la Cámara de Diputados, 3 designadas por el Senado, de acuerdo a la importancia relativa de las distintas fuerzas. En mi caso, yo soy representante de Cambiemos de la Cámara de Diputados. Y el presidente, que la Constitución, que con la señora Meijide tuvimos yo el orgullo y seguramente ella también de votar por unanimidad, como finalmente fue. Hasta el partido militar. El presidente de la auditoría, dice la Constitución, le corresponde al partido político que tiene mayor representación en el Congreso. Eso quiere decir el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, en la era de la señora Kirchner, en los primeros días de diciembre, nombró al señor Echegaray, tuvo dificultades severas con la justicia, y entonces el justicialismo designó a alguien que fue diputado, senador, como Oscar Lamberto, que Graciela seguramente recuerda, sí. Y que es una persona muy seria y muy responsable, y que es el actual titular de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué hace la auditoría? El control externo. ¿Cómo define qué es lo que audita la auditoría? Bueno, hay un mapa de riesgo, no es que se levanta Lamberto y dice vamos para acá. Ese mapa de riesgo que en función del monto, de toda la administración pública, en función del nivel del presupuesto, de anteriores auditorías, de sensibilidad de distinto tipo, normativas, etcétera, se establece un plan de acción anual, predeterminado, que es aprobado por el Congreso. Por eso, en esta discusión que tuvimos con relación al correo la semana esta que pasó, ¿por qué no podía la auditoría hacer lo que le pedía el jefe de gabinete? Porque no depende del jefe de gabinete. Depende del Congreso. Si el Congreso le dice haga y desvíese de este plan de acción, es posible que lo haga, pero tiene que decirle con precisión qué quiere que investigue. Por ejemplo, no podría decirle, mire, quiero que se fije si lo que lo propone, lo que pretende cobrar el gobierno, eso es la quiebra, es un saqueador privado, es otra historia. No puede hacerlo eso la auditoría. Bueno, perdón por lo... No. Nos están explicando Jesús Rodríguez y Daniel Fernández Canedo. Daniel, vos que lo mirás como economista por un lado, pero también como periodista, cuando mirás el totum, esta frase, la plata que no llega, ¿a dónde no llega? Porque vos dijiste, muy bien, hay mucho gasto en esto, hay mucho gasto en esto. ¿A dónde debería llegar? Y bueno, en la Argentina parece bastante claro que hay déficit. Bueno, siempre hay necesidades y la plata no alcanza, un básico de la economía, pero lo que se nota es que la Argentina tiene un déficit de infraestructura muy importante, tiene un déficit en salud muy importante, tiene un déficit inclusive en educación muy importante, ¿no? O sea, me parece que la Argentina, no sé, en lo que hace a infraestructura, solamente hay que ir, no sé, por alguna ruta a Brasil o a Uruguay y uno se da cuenta la 7, la 12. No, la 12, claro, la 12, la 14, ¿no? Claro, son rutas donde uno dice, bueno, el principal socio comercial, ¿no? Donde tendría que ser todo triple mano de ida y triple mano de vuelta, bueno, tenemos una ruta que bautizaron muy la ruta de la muerte, ¿no? Exactamente. Con lo cual me parece que la infraestructura, claro, la Argentina en los últimos años se ha comido el stock energético, digamos, la caída de la producción de petróleo, la caída de producción de gas, el tema de siempre al borde, en el límite en lo que hace al consumo de energía, ¿no? O sea, la generación de energía. Esto se empezó a dar vuelta, me parece que el gobierno lo que está haciendo ahora es dándole precios para permitir y favorecer la inversión en energía, porque la verdad si la Argentina se dice que quiere crecer a un nivel del 3% anual en los próximos 20 años, bueno, si hay algo que falta es energía, sin duda. Así es, ¿no? así Y me parece que los criterios de prioridad para las inversiones, bueno, es lo que estamos hablando acá, ¿no? Siempre se fijan con más, o se fijaron los últimos 12 años el gobierno kirchnerista con objetivos políticos, más que con objetivos de necesidad y prioridad
en lo que permita al crecimiento, ¿no? Fue un país que lo que hizo fue intensificar el consumo y no la inversión, y nos comimos los stocks ganaderos, el stock petrolero, el stock de gas, las reservas del Banco Central, y ahora, bueno, quedamos al límite, ¿no? El nivel de inversión en la Argentina, si uno toma lo que es el PBI, la economía, el total, más del 75% está explicado por el consumo, y cuando se ve la inversión es solo el 16%. Al mismo tiempo... ¿Puedo agregar algo a lo que dice Daniel? ¿Me disculpas? Dale, sí. Está planteando un tema decisivo. Porque hay que poner... quiero terminar su razonamiento. Para crecer al 3% todos los años, que es una meta relativamente modesta, pero razonable, hace falta que la inversión sea del 25% por año. Y la inversión hoy en Argentina es de, como le dijo, menos del 20%. Fue menos del 20% en la anterior administración, cuando teníamos superávit fiscal, superávit externo. ¿Cuándo fue alta en la Argentina de la que necesitamos del 25%? Con la dictadura. ¿Cuándo? Con el Mundial del 78 y el rearme. Entonces, nosotros tenemos que saber que si queremos crecer a una tasa modesta, acumulativa, del 3% por año, hay que hacer un esfuerzo de inversión muy grande. No me digas que para un mundial de fútbol y un real. Para ninguna de esas dos cosas hay que hacer una inversión muy grande. ¿Dónde? En todas las cosas que señaló Daniel. Claro. Ahora bien, la inversión pública, ¿cuánto puede acompañar? Algo, no todo. No todo. Del total del producto, la inversión pública es el 3%. En consecuencia, pensar de que vamos a hacer obra pública y la obra pública no va a resolver el problema, tiene que haber mucha inversión privada. Pero para que haya mucha inversión privada, lo que tiene que haber es certidumbre de cuáles son las reglas de juego, previsibilidad en relación a un horizonte que tiene que ser más amplio que el año que viene, como dice Daniel. Y entonces acá introducimos en otro tema, que es para otra mesa, y que me gustaría escucharte, alguna vez te escuché a vos y a otros amigos tuyos, el tema de los acuerdos políticos. Porque, quiero decirlo, subrayo, mayúscula, negrita, sin un acuerdo político, estructural, de largo plazo, sobre los temas sustantivos de la Argentina, no vamos a ser capaces de tener el 25% de inversión que nos haga tener el 3% de crecimiento del producto, que nos haga generar puestos de trabajo decentes y tener una Argentina como la que queremos. Es bien interesante lo que planteas. Yo en dos temas, me parece que cuando se piensa el aumento de la inversión siempre se piensa en la tasa de interés o en las condiciones financieras o el ingreso de dólares y demás. El tema es que la inversión necesita, me parece, dos cosas. Una cosa es mercados y básicamente lo que necesita es certidumbre, ¿no? Reglas de juego. Y para eso la política me parece que está ausente todavía, ¿no? Un gran déficit de la clase política. Seguimos enseguida.